Cuando Miguel y yo íbamos en el coche hacia la casa de su padre para pasar el fin de semana, me imaginaba una casa de campo común donde podríamos alejarnos del bullicio de la ciudad. Para mí solo era un encuentro familiar, un pequeño paso en nuestra aparentemente sólida y predecible relación. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario. Desde el momento en que llegamos a la antigua mansión, en las afueras del pueblo, sentí un ligero estremecimiento en mi interior, como si el aire a nuestro alrededor se espesara y una fuerza invisible invadiera mi mente. La casa de Carlos estaba rodeada de un denso bosque, oculta de miradas ajenas, como un fragmento olvidado del pasado. Era un lugar que respiraba historia, y sentía que sus paredes habían sido testigos de mucho. Cada crujido del suelo de madera y cada susurro de las hojas fuera de la ventana me generaban una extraña mezcla de inquietud y curiosidad. Aunque la casa parecía acogedora, tenía un aire misterioso, con oscuras pinturas antiguas en las paredes, muebles viejos y una chimenea que no había sido utilizada en mucho tiempo. Carlos nos recibió en la puerta, alto, con cabello canoso y profundas arrugas que lo hacían parecer mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, había algo en su mirada que me atraía de inmediato. No era solo una calidez de bienvenida, sino que sus ojos estaban llenos de secretos, como un océano en el que uno podría hundirse. Me miró por más tiempo del necesario, lo que me incomodó, así que rápidamente aparté la vista, sin querer pensar en lo que eso podía significar. Entramos en la casa y durante la primera cena noté una extraña atmósfera entre nosotros. Miguel, como siempre, bromeaba y hablaba de su trabajo y de la vida en la ciudad, sin percibir nada fuera de lo normal. Sin embargo, a mí me costaba concentrarme en la comida o en la conversación. Cada vez sentía como mi atención se desviaba lentamente de él hacia Carlos, hacia su voz, sus gestos y esa calma que emanaba. Una mirada casual fue suficiente para que mi mundo interior se tambaleara. Lo atrapé mirándome desde el otro lado de la mesa y parecía ver hasta lo más profundo de mi ser, como si comprendiera algo que nadie más sabía. En ese instante casi olvidé dónde estaba y quién estaba a mi lado. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza y tuve que esforzarme para volver a la realidad. Era una sensación al borde de lo correcto, al borde de lo peligroso, pero no lograba entender exactamente qué era. Después de la cena, Miguel sugirió salir a caminar por el patio. Él estaba de buen humor y hablaba animadamente sobre su trabajo y sus planes para el futuro, pero yo no podía concentrarme. Noté de reojo que Carlos estaba de pie junto a la ventana, observándonos. Comencé a preguntarme qué era esa sensación que sentía al estar cerca de él y por qué no podía dejar de pensar en su mirada, en su calma, en esa fuerza inexplicable que parecía atraerme. Cuando regresamos adentro, noté que Carlos se había retirado a su taller, lo que me alivió. Pasé el resto de la noche luchando por deshacerme de esos pensamientos, asegurándome de que solo era una confusión temporal. Esto no podía ser real, solo era cansancio y tensión por estar en un lugar nuevo rodeada de personas nuevas. Me acosté con un peso en el pecho, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabiendo que Carlos había tocado algo profundamente oculto en mí, algo que aún no estaba lista para admitir. La mañana en la casa de Carlos comenzó tranquilamente, pero dentro de mí había una tormenta. Me desperté con la sensación de no haber dormido en absoluto. Cada instante del sueño estaba impregnado de su imagen y de esa extraña atracción de la que intentaba liberarme. Miré a Miguel, quien ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Todo parecía normal. El aroma del café, el chisporroteo del aceite en la sartén, la suave luz que entraba por las antiguas cortinas. Pero dentro de mí crecía la ansiedad.
Carlos no estaba en la cocina, lo que me dio un alivio momentáneo, aunque sabía que esa sensación sería breve. Él estaba en alguna parte, cerca. Toda la casa parecía impregnada de su presencia. Me senté a la mesa junto a Miguel, quien me sonrió como siempre. Su voz era cálida y familiar, como una manta suave que te cubre en un día frío. Él hablaba, él hablaba de cómo planeaba pasar el día, un pequeño paseo hasta el río, una caminata por el bosque. Parecía un día ideal para disfrutar de la naturaleza, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿No dormiste bien?, preguntó Miguel mientras me servía café. Me sobresalté ante sus palabras y asentí con una sonrisa. No podía decirle la verdad. ¿Qué podría decirle? Que me desperté sintiendo que alguien me observaba, que apenas podía lidiar con la ola de emociones que me envolvía por completo. No podía compartir eso, ni siquiera yo entendía lo que estaba sucediendo. Pero había algo claro: mis sentimientos hacia Carlos eran peligrosos y probablemente irreparables. Como si hubiera escuchado mis pensamientos, Carlos apareció en la cocina, como una sombra que cruzaba el umbral sin hacer ruido. Entró en silencio, con movimientos tranquilos y seguros, como si ya hubiera tomado decisiones. Su mirada se posó en mí por un momento más del necesario y nuevamente sentí un temblor interno. Aparté la vista rápidamente, esperando que Miguel no notara esa pequeña interacción. «Buenos días», dijo Carlos, y su voz sonó baja y calmada. Apenas pude responder. Todo en mí gritaba que debía salir de allí, buscar cualquier excusa para no estar cerca de él, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Su presencia, su aroma y su tranquila confianza me atraían hacia él como un imán. Me daba cuenta de lo absurdo que sonaba todo lo que estaba ocurriendo. Me sentía ridícula, como si estuviera atrapada en una pesadilla. «Ana, te ves tensa», comentó Miguel cuando ya estábamos listos para salir a caminar. «¿Estás bien?» «Sí, solo no dormí bien», me excusé, esperando que no insistiera. Miguel no estaba acostumbrado a verme así. Normalmente era yo quien le brindaba apoyo, siempre confiada y tranquila, pero ahora sentía que mi mundo interior se desmoronaba. Caminamos por un sendero que conducía al bosque. Miguel iba adelante, hablando con entusiasmo como siempre, sin notar mi desconexión de la conversación. Intenté concentrarme en los sonidos del bosque, en el aroma de los pinos, en la suave brisa que jugaba con mi cabello, pero cada paso me resultaba difícil, como si algo dentro de mí se resistiera. «Carlos se unirá más tarde», dijo Miguel de repente cuando nos detuvimos junto al río. Dijo que quería trabajar en algo en su taller. Esa noticia me produjo una extraña sensación de alivio. Sabía que quería estar lejos de él, aunque también era consciente de que sería solo un respiro temporal. «¿Qué piensas de mi padre?», preguntó Miguel de pronto, tomándome por sorpresa. Me quedé inmóvil buscando las palabras adecuadas. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí una cálida ola de ansiedad subir dentro de mí. «Es impresionante», fue todo lo que pude decir. Miguel sonrió sin notar mi confusión. «Es una persona especial, siempre lo ha sido. Algo complicado, pero con un gran corazón». Asentí, tratando de ocultar mis emociones. Continuamos caminando a lo largo del río, pero apenas escuchaba lo que Miguel decía. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre lo que me estaba pasando, cómo había llegado hasta aquí. Intentaba comprender cómo y cuándo todo cambió. Solo necesitó una noche, una mirada, y ya no podía controlar mis sentimientos. Me parecía incorrecto, incluso antinatural. Cuando volvimos a casa, Carlos estaba sentado en el porche. Su calma desafiaba todo lo que ocurría dentro de mí. Levantó la mirada y nuestras miradas se encontraron una vez más. En ese momento comprendí que ya no podría ignorar lo que estaba ocurriendo. Pasaron varios días desde que regresamos a casa. El ajetreo de la ciudad me envolvió por completo,
pero los recuerdos de aquel fin de semana no abandonaban mi mente. Carlos, su casa, la mirada que me atravesaba. Intenté volver a mi vida, sumergirme de nuevo en la rutina diaria, pero nada ayudaba. Todo a mi alrededor comenzó a parecerme extraño y gris. Miguel, el trabajo, los amigos, todo se desvanecía en comparación con las emociones que me invadieron en esos días. En algún momento me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Necesitaba distraerme, ocupar mi mente con algo. Así que decidí dar un paseo por el centro de la ciudad. Las calles estaban iluminadas por un sol radiante y parecía que todo a mi alrededor me recordaba lo simple y despreocupada que podía ser la vida. Intenté concentrarme en eso, pero incluso en medio de la multitud de transeúntes, el ruido de los coches y la música de los cafés, mi mente siempre regresaba al mismo lugar. Me detuve en una pequeña cafetería en la esquina y pedí un capuchino. Normalmente venía aquí para relajarme, leer un libro o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad. Pero ese día no tenía ganas de hacerlo. Observaba distraídamente a los paseantes mientras giraba la taza entre mis manos, cuando de repente sentí una mirada sobre mí. Al volverme, lo vi. Carlos. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Estaba al otro lado de la calle, en medio de la multitud, pero destacaba entre todos como si su presencia fuera tan intensa que resultara imposible no notarla. Mi corazón dio un vuelco y, de repente, sentí como todo lo que había intentado olvidar regresaba a envolverme. Estuvimos así durante unos segundos que se sintieron como una eternidad, hasta que él comenzó a caminar hacia mí. «Ana», dijo al acercarse, y su voz sonaba tan tranquila y segura que parecía que controlaba el mundo a su alrededor. No sabía cómo responder. Toda mi determinación de mantener la distancia se desmoronó en el momento en que lo vi de nuevo. 1000 pensamientos pasaron por mi mente, pero ninguno podía ahogar la ola de emociones que surgía dentro de mí. «¿Qué haces aquí?», apenas logré articular, intentando sonar casual y despreocupada. «Negocios», fue su respuesta simple y concisa, sin apartar la vista de mí. «¿Y tú?». «Solo dando un paseo, necesitaba aire fresco», respondí, y mi voz me traicionó al sonar insegura. Él sonrió levemente y en ese instante sentí que podía ver a través de mí, como si entendiera mis dudas y los conflictos internos con los que había estado lidiando en los últimos días. Estábamos parados en medio de la calle y el tiempo parecía ralentizarse de nuevo. Los transeúntes pasaban a nuestro alrededor como sombras, pero yo solo podía concentrarme en él. «¿Te gustaría caminar un poco conmigo?», me propuso. Aunque su invitación no parecía especial, sentí que había algo más detrás de sus palabras. Asentí, aunque una voz interna me advertía que debía detenerme. Empezamos a caminar por las estrechas calles y la conversación fluyó con naturalidad. Carlos hablaba de su trabajo y de la vida lejos de la ciudad, pero cada uno de sus gestos y miradas lanzaba una sombra sobre nuestras palabras. La tensión entre nosotros crecía, una tensión invisible que se intensificaba con cada minuto. No podía entender por qué él tenía un efecto tan fuerte sobre mí, pero ya no podía negarlo. Cuando llegamos a una pequeña plaza con una fuente, Carlos se detuvo y se volvió hacia mí. «Hace tiempo que quería hablar contigo», dijo de repente, con un tono serio, y mi corazón comenzó a latir más rápido, anticipando algo importante sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros. «Siento que tú también lo entiendes». Sus palabras resonaron en mí como un trueno en un cielo despejado, y me quedé helada. Confirmaron todos mis temores y dudas. No podía negar que algo estaba sucediendo entre nosotros desde el momento en que nos conocimos, pero había intentado ignorarlo, esperando que fuera solo un sentimiento pasajero.
ahora se había convertido en una realidad. Te equivocas, susurré, sin creer en mis propias palabras. No hay nada entre nosotros. Carlos se inclinó ligeramente hacia mí, su mirada firme. Sientes lo mismo que yo, Ana, no lo niegues. Ambos lo sabemos. Mi cabeza daba vueltas ante sus palabras. No podía comprender cómo había permitido que todo llegara tan lejos, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Carlos penetraron en mí como un veneno, extendiéndose por todo mi ser. Estaba frente a él, sintiendo cómo se desmoronaban los muros que había construido con tanto esfuerzo. Sabes que esto está mal, intenté objetar, pero mi confianza se desvanecía. Carlos sonrió. ¿Qué es lo correcto en este mundo? Solo seguimos nuestros deseos, Ana. Todo lo demás es una ilusión. No sabía qué responder. Demasiadas cosas ocurrían dentro de mí. Me sentía acorralada, pero al mismo tiempo algo dentro de mí me atraía hacia él con tal fuerza que era imposible ignorarlo. Cuando Miguel anunció que tendría que irse de viaje de negocios por unas semanas, sentí un extraño alivio. Estábamos sentados a la mesa de la cocina. Él servía café y yo trataba de actuar con normalidad, pero mis manos temblaban ligeramente. Atribuí mis nervios al cansancio y al exceso de cafeína. Miguel estaba emocionado por su próximo viaje. Decía que era una oportunidad para avanzar en su carrera y expandir sus horizontes. Yo sonreía y asentía, pero por dentro se desataba una tormenta. Tan pronto como se fue, la casa quedó envuelta en un silencio inusual. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé a solas con mis pensamientos y sentimientos. Intenté ocuparme con tareas cotidianas, leer, limpiar, trabajar, pero nada me proporcionaba satisfacción. En mi mente solo había una pregunta: ¿qué iba a hacer con Carlos? Pensé que si lo dejaba atrás, todo pasaría, que podría olvidar nuestra conversación como si fuera un episodio sin importancia en mi vida y no volver a tocar ese tema. Pero con cada hora de soledad me daba cuenta de cuánto deseaba verlo de nuevo. Los recuerdos de ese paseo por la ciudad golpeaban en mí como una herida profunda que no sanaba. Sus palabras resonaban en mi mente y me sorprendí buscando excusas para contactarlo. Pasaron varios días antes de que me decidiera a escribirle. Carlos, como siempre, estaba completamente tranquilo. Sí, Ana, ven a ayudarme con un proyecto, respondió con total seguridad en su voz. Mi rostro se encendió de vergüenza, temiendo que pudiera sospechar algo, pero la vecina solo sonrió y comenzó a hablar de asuntos triviales mientras yo luchaba por recuperar la compostura. Carlos, imperturbable y seguro de sí mismo, tenía el arte de ocultar sus verdaderas intenciones tras una calma aparente. Cuando la vecina se fue, exhalé aliviada, pero la inquietud seguía creciendo dentro de mí. Me preguntaba cuánto tiempo podríamos mantener esta situación y cuánto tiempo podría seguirle mintiendo a Miguel. Era evidente que tarde o temprano todo saldría a la luz y las consecuencias serían devastadoras. Al día siguiente, cuando regresé a casa, recibí una llamada de Miguel, quien me informó que volvería del viaje antes de lo previsto. Mi corazón dio un vuelco y el pánico me envolvió por completo. No estaba lista para verlo de nuevo ni para fingir que todo estaba bien. ¿Me echaste de menos?, preguntó con una sonrisa en la voz. Claro que sí, traté de sonar natural, pero mi mente estaba en caos. Sabía que el tiempo se estaba acabando y me esforzaba por ocultar todo, pero cada encuentro con Carlos hacía que eso fuera cada vez más difícil. Esa noche, cuando Miguel regresó a casa, intenté actuar como de costumbre. Cenamos y hablamos como siempre. Él seguía siendo el mismo hombre amable y alegre, mientras que yo me sentía consumida por la culpa, oculta tras una sonrisa falsa. Pero lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo,
Miguel me pidió usar mi teléfono para buscar algo. Fue un momento inesperado y con prisas se lo pasé sin pensar en lo que pudiera haber dejado en él. Unos minutos después, escuché su voz baja desde la cocina. «Ana, ¿qué es esto?». Me quedé paralizada. Mi corazón se detuvo y supe que este era el momento que tanto temía. Entré en la cocina y vi que Miguel sostenía mi teléfono con el último mensaje de Carlos en la pantalla. «¿Quién es?», preguntó, con una mezcla de confusión y dolor en su voz. El tiempo se detuvo. Me quedé allí, incapaz de encontrar palabras. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. En ese momento supe que no podríamos seguir. Su voz era baja, casi sofocada, como si aún no comprendiera la magnitud de lo que se había revelado. «Ana, ¿quién es?». Su tono era cortante y se giró hacia mí, con los ojos llenos de dolor y rabia. «Merezco una explicación, Ana. ¿Qué está pasando?». Sentí que la habitación se hacía pequeña, las paredes se cerraban y el aire se volvía espeso. Cada minuto se sentía como una tortura insoportable. Todos mis secretos, que había mantenido alejados de Miguel, estaban saliendo a la luz. Me dejé caer en una silla, sintiendo cómo mis piernas temblaban. Mi corazón latía con fuerza y entendí que no podía seguir mintiendo. Durante todo este tiempo me había engañado a mí misma y a él, convencida de que podía llevar una vida doble sin consecuencias. Pero ahora era imposible. Miguel me miraba fijamente y no sabía cómo encontrar las palabras adecuadas. «No sé cómo decírtelo», empecé, pero él fue directo. «Me estás engañando». Sus ojos reflejaban el dolor que lo desgarraba por dentro. Mis labios temblaban mientras buscaba una excusa, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Lo único que pude hacer fue asentir en silencio, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a llenarme los ojos. Era lo único que podía hacer. Miguel se agarró del respaldo de una silla, como si fuera lo único que lo sostenía. Su respiración era entrecortada y veía cómo intentaba contener las lágrimas, luchando por no perder el control. ¿Con quién? Su voz temblaba. Este era el momento que más temía, y sabía que ya no podía ocultar nada. Era el final, y aunque dolía, la verdad debía salir a la luz. «Carlos», susurré apenas respirando. Esas dos palabras resonaron como un trueno en la habitación, que se llenó de un silencio ensordecedor. Miguel se quedó inmóvil, como si lo hubiera golpeado un rayo. No se movía, no hablaba. Solo me miraba con una expresión que no podía soportar. «¿Qué dijiste?», finalmente preguntó, incrédulo. «Es Carlos», repetí, un poco más alta, aunque mi voz seguía siendo débil. Cada palabra era como un cuchillo en mi alma. «¿Tu padre?». El silencio que siguió fue insoportable. Miguel estaba paralizado. Su rostro palideció mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Era como si hubiera recibido un golpe directo al corazón. «¿Estás bromeando?», susurró, sacudiendo la cabeza. «Esto es una broma cruel, ¿verdad?». No podía mirarlo a los ojos. Sabía que todo había terminado. Los puentes que había tratado de mantener estaban completamente destruidos. «No, Miguel, es la verdad». Cometí un error. En ese momento, algo dentro de Miguel se rompió. Se levantó de su asiento, su rostro se contrajo de rabia y golpeó la mesa con tanta fuerza que me hizo estremecer. Nunca lo había visto así. Sabía que esto era el final. «¡Mi padre!», gritó sin contenerse. «¿Cómo pudiste? Ana, ¿cómo pudiste?». Él sabía que nada de lo que dijera podría arreglar la situación. Estaba preparada para lo peor, pero ni siquiera podía imaginar lo que estaba a punto de desatarse sobre mí. Miguel tomó su chaqueta y salió corriendo de la casa sin darme la oportunidad de explicarme. La puerta se cerró con fuerza detrás de él, dejándome sola en un silencio helado.
No sabía a dónde había ido ni qué planeaba hacer, pero estaba segura de que ya no volvería a ser el mismo. La ansiedad creció dentro de mí. Mis manos temblaban y sentí una presión insoportable en el pecho. Todo se había derrumbado. Lo que había intentado mantener intacto estaba destruido. Pero lo peor estaba por venir. Una hora más tarde recibí un mensaje de Carlos. Viene hacia aquí. Tenemos que hablar. Mi corazón se detuvo. Sabía que ese encuentro no tendría vuelta atrás. Cuando leí el mensaje, mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que se saldría de mi pecho. Era el presagio de algo terrible. No podía imaginar lo que sucedería cuando Miguel y Carlos se encontraran. Eran padre e hijo, dos de las personas más importantes en mi vida, y yo había destruido todo lo que los unía. Salí a la calle y me quedé parada, mirando la carretera. Los oscuros nubarrones se acumulaban sobre mí, amenazando con desatar una tormenta. En ese momento comprendí que no podría quedarme esperando sin hacer nada. Tenía que actuar, pero no sabía cómo. Todo en mí temblaba. Repetía mentalmente que solo esperaba que no se hicieran daño. Todo lo que había hecho, lo que en su momento me pareció correcto y justificable, ahora se había convertido en una catástrofe. Sabía que había llegado demasiado lejos y que ya no había vuelta atrás. Yo misma nos había llevado hasta este punto. Con cada minuto que pasaba, el pánico crecía dentro de mí. Finalmente, no pude soportarlo más y me subí al coche. No sabía qué diría cuando llegara allí. Lo siento, fue un error, no arreglaría nada, pero no podía quedarme en casa esperando que todo se desmoronara. Cuando llegué a la casa de Carlos, el aire estaba cargado de una calma extraña, como la quietud que precede a una tormenta. Me bajé del coche con el corazón latiendo rápido y las piernas temblorosas. La casa se veía vacía y distante. Solo había una luz encendida en una ventana, la de la sala de estar. Me acerqué y escuché voces apagadas. Miguel y Carlos ya estaban hablando. Toqué la puerta, pero nadie respondió. La ansiedad me apretaba el pecho. Abrí la puerta, que estaba sin seguro, y el silencio era profundo, como antes de una tormenta. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco ensordecedor. ¿Cómo pudiste? La voz de Miguel estaba llena de ira y dolor. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba al escuchar sus palabras. Me acerqué más, pero me detuve en el marco de la puerta, sin atreverme a entrar. Miguel, debes entender, comenzó Carlos, pero su voz era tranquila, casi distante. Eso solo enfureció más a Miguel. ¿Entender? ¿Me quitaste todo? ¿Me traicionaste, padre? ¿Cómo se supone que debo entenderlo? Podía sentir cómo la tensión en la habitación crecía. Sabía que algo irreversible estaba a punto de suceder. Ambos cometimos errores, dijo Carlos en voz baja, tan suave que apenas podía escucharlo. Esa palabra parecía insuficiente para describir lo que había ocurrido. No se trataba de simples errores, sino de una traición que no se podía borrar con el tiempo ni con disculpas. Siempre ha sido frío, comentó Miguel, acercándose más a Carlos con la voz temblorosa. Nunca fuiste un verdadero padre, siempre estuviste distante, como si no pudieras permitirme entrar en tu vida. Y ahora me has quitado lo más valioso. Observé la expresión de dolor en el rostro de Carlos, normalmente tan sereno. No puedo explicarlo, dijo. Lo que ocurrió entre Ana y yo no fue inintencionado. Ni siquiera entiendo cómo comenzó, pero debes saber que nunca quise traicionarte. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas e imposibles de ignorar, mientras veía cómo Miguel apretaba los puños, su rostro enrojecido por la rabia. No entiendes lo que has hecho, susurró Miguel con los dientes apretados. Has destruido todo, has arruinado nuestra familia. Nunca podré verte como a un padre. Carlos dio un paso hacia adelante, intentando acercarse a Miguel, pero él retrocedió de golpe.
¡No me toques!, gritó Miguel, empujando a Carlos con tanta fuerza que casi se tambaleó y chocó contra la pared. No podía quedarme más en la sombra, así que corrí hacia la sala, pero ya era demasiado tarde. Miguel, al darse cuenta de lo que había hecho, se quedó paralizado un momento. Luego tomó las llaves y se dirigió a la puerta. Miguel, espera, grité para intentar detenerlo. Se giró hacia mí, sus ojos llenos de odio y dolor. Tú, su voz temblaba y no pudo terminar la frase. No quiero volver a verte nunca. Salió de la casa de un portazo que resonó en el silencio, dejándome sola en un vacío helado. No sabía a dónde había ido ni qué planeaba hacer, pero estaba segura de que ya no volvería a ser el mismo. La ansiedad creció en mi interior. Mis manos temblaban y sentía una presión insoportable en el pecho. Todo se había desmoronado. Lo que había intentado mantener intacto estaba destruido. Adiós, Carlos. Mi mundo se desmoronó una vez más. Me quedé sentada, dándome cuenta de que ahora estaba completamente sola. Carlos se había ido, Miguel había desaparecido y ahora me encontraba sola con mis pensamientos y las consecuencias de mis acciones. Observé la casa vacía y esa falta de vida me pareció un reflejo de lo que ocurría dentro de mí. Me costaba respirar. Me levanté, salí a la calle y sentí como el viento frío golpeaba mi rostro. Todo a mi alrededor parecía tan vacío y sin vida. Nadie regresaría, nadie estaría allí para reparar lo que habíamos destruido. Pensé que la pasión y el amor llenarían el vacío que sentía, pero ahora me daba cuenta de que esa pasión solo había arrasado con todo a su paso. Me quedé atrapada en este caos que yo misma había generado. El camino frente a mí estaba desierto.